MPD, Peritajes 2 Lic. E.G. Céspedes. La pericia o dictamen pericial. Concepto. Se denomina dictamen pericial o simplemente pericia a la presentación judicial del perito en la que responde al cuestionario efectuado en el proceso y emite su opinión fundada como profesional en los casos en que le hubiera sido solicitada. El perito debe elaborar el dictamen una vez efectuadas todas las compulsas y recabados todos los datos necesarios para contestar los cuestionarios periciales. En esta instancia deberá preparar, redactar y presentar un escrito judicial que contenga el resumen de las actividades procesales cumplimentadas y de los procedimientos técnicos realizados de conformidad con la normativa vigente. Requisitos formales. Normas generales. En primer lugar, el dictamen pericial debe cumplir las normas exigidas para todos los escritos judiciales, art. 118, UCPA. Tratándose de dictámenes presentados por los peritos de listas resultan aplicables, en lo pertinente, las reglas señaladas para los escritos judiciales, PTO. 21, AC. 2524. Normas particulares. Al referirse específicamente a la prueba pericial, el dictamen contendrá la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que los peritos funden su opinión, art. 472, UCPA. Presentación. El dictamen se presentará por escrito, con copias para las partes. Asimismo, si son 3 los peritos, establece que, 1, los que concordaren, los presentarán en un único texto firmado por todos, 2, los disidentes lo harán por separado y siempre en un mismo escrito, salvo que por circunstancias especiales ello no fuere posible, art. 472, CAEP-MPD, Peritajes 2 Lic. E.G. Céspedes. Formalidades. Se presenta usualmente en papel judicial, con tamaño y márgenes predeterminados, redactado a máquina con tinta negra y sin claros. Pueden utilizarse computadoras personales y hojas de arrastre. En su redacción se deben observar normas sobre espaciado, densidad y tamaño de caracteres. Asimismo, como el informe está dirigido a una autoridad judicial, el mismo debe guardar un estilo respetuoso. Copias. El informe pericial debe ser elaborado en varios ejemplares. El original se agrega al expediente con el cargo, una copia sellada por el juzgado queda en poder del perito como acuse de recibo y se deben acompañar tantas copias como partes intervengan en el proceso, a los efectos de corrérsele traslado de la pericia, art. 120, 124 y 472. Estructura y contenido. El dictamen pericial puede dividirse en 3 partes. 1. El encabezamiento, con el objeto, el destinatario y la presentación del profesional. 2. El cuerpo del escrito, con el detalle de las diligencias periciales, incluyéndose el dictamen. Y 3. El párrafo final, con el petitorio y el cierre de estilo. Asimismo, si resultase conveniente, el perito puede adicionar párrafos aclaratorios y anexos que formarán parte del dictamen. Objeto. El escrito va encabezado con la expresión de sujeto, art. 118, también llamada sumario o suma. Es el título del cual se debe desprender el contenido del escrito, por ejemplo, presenta dictamen pericial. El sumario va en la parte superior del escrito refiriéndose sintéticamente y con letras mayúsculas su contenido. Destinatario. A continuación se coloca el destinatario. El escrito se inicia consignando la autoridad u organismo jurisdiccional ante quien se presenta el profesional. CAEP-MPD, Peritajes 2 Lic. E.G. Céspedes. Auxiliar de la justicia, por ejemplo, señor juez o excelentísimo tribunal. Párrafo de presentación. En todos los casos deben exponerse los datos de quien se presenta ante el órgano jurisdiccional. El perito debe acreditar la personería necesaria para intervenir en el proceso y consignar todos los datos que hagan a su identificación personal y profesional, nombres y apellido, tomo y folio de inscripción en la matrícula, su calidad y especialidad, carácter, domicilio constituido y la carátula completa del expediente. Este último permite que el escrito pueda ser agregado al expediente correspondiente. También deben constar sus datos impositivos y previsiones. Párrafo de introducción. Es una breve reseña en la cual se detalla el lugar donde se realizó la diligencia pericial, la identificación de la persona que atendió al perito y cualquier otro dato de interés para la causa relacionado con la gestión cumplida. Es testimonial, por lo que un relato mendaz sobre la diligencia realizada se puede asimilar al falso testimonio. En este punto se destaca que la responsabilidad del perito es personal e indelegable, así como su trabajo en la faz técnica. Dictamen. Es la parte principal del escrito, contiene el cuestionario pericial y su respuesta. En esta se expone la información requerida por las partes y el juez. Es práctica profesional transcribir los puntos de pericia, subrayarlos y a continuación contestar cada uno en forma debidamente fundada, con la debida referencia a la fuente informativa. Petitorio. Todo lo expuesto por el perito se concreta solicitando en forma sintética las medidas que entiende se derivan de la presentación, a fin de que el juez o tribunal provea en tal sentido. Es una forma de impulsar el proceso. Suele requerirse que se lo tenga presentado en tiempo y forma, dentro del plazo que tenía para presentarlo y en la forma en que debía hacerlo, como así también. CAEP-MPD, Peritajes 2 Lic. E.G. Céspedes. Que se le corra traslado a las partes de las copias del dictamen acompañadas a tal efecto. Fórmula final. Con este apartado termina la redacción del escrito. Como cierre del mismo se utiliza un requerimiento a la autoridad judicial para que acceda a lo solicitado, atento a que resulta justo. Firma y sello del profesional. El perito debe dar estricto cumplimiento a este requisito impuesto por los ordenamientos procesales y reglamentos administrativos. Los escritos deben estar firmados por los interesados. Al pie de la firma o contigua a ella, debe consignarse la aclaración de la misma y demás datos profesionales, art. 118 Inc. Tercero, PPA y PTO. 2. AC. 2514. Párrafo aclaratorio. Cuando resulta necesario realizar alguna salvedad suele agregarse al dictamen un párrafo bajo el título de otro sí. También suele utilizarse para estimar los honorarios del profesional, presentar la rendición de un anticipo para gastos o pedir el reconocimiento de nuevos gastos. En estos últimos casos se practicará liquidación, agregando los comprobantes de los gastos mayores, siendo conveniente además dejar constancia de las fechas. Anexos. Cuando la información no puede ser expuesta en forma clara en el texto de la pericia, convendrá recurrir a la elaboración de planillas que se presentarán en forma de anexo. Conviene entonces que en el texto del escrito se haga un comentario de cada anexo, su contenido y las conclusiones más importantes que pueden extraerse de los mismos. Requisitos sustanciales. Relevante. Toda cuestión técnica o científica que interese para la solución de cualquier tipo de proceso puede probarse mediante dictámenes de peritos, siempre que CAEP-MPD, Peritajes 2 Lic. E.G. Céspedes. Estos resulten eficaces. El hecho objeto de la pericia debe tener relación con la causa y la pericia debe ser útil para probar ese hecho controvertido, como también otros casos que tengan características similares. Esto significa que el dictamen debe ser conducente, pertinente y significativo. Objetivo. El perito debe mantener su independencia de criterio y el dictamen ser imparcial. Los vínculos personales con las partes y el interés económico que pueda tener en el resultado de la causa son motivos serios para dudar de la sinceridad del perito. Las generales de la ley son una garantía de su imparcialidad.
El dictamen debe ser un acto consciente, libre de coacción, violencia, dolo, cohecho o seducción. Esto implica que el perito tenga el convencimiento real de su opinión y que la misma no esté viciada por aspectos que afecten su voluntad. En las circunstancias señaladas no existe independencia de criterio. Oportuno. Los actos procesales son válidos cuando son realizados en tiempo oportuno. En consecuencia, el dictamen debe ser rendido en término, antes del vencimiento del plazo señalado para su presentación. No obstante, cuando sea presentado fuera de término pero antes de ser reemplazado el perito, puede ser considerado válido si así lo exigen la economía procesal y la lógica. Íntegro. Los peritos deben procurar que su dictamen sea completo, sin omitir ninguno de los puntos que le fueron planteados en los cuestionarios. El dictamen debe contener la respuesta a todos los puntos de pericia. Solamente debe contener la respuesta a todos los puntos de pericia. Solamente puede el perito solicitar que el juez lo releve de ello, cuando los mismos exceden el objeto de su labor. Claro. Además de explicar el tema técnicamente, resulta conveniente que el perito elabore la exposición a nivel corriente, explicando el significado de los CAEP-MPD, peritajes 2 LIC, E.G. Céspedes. Términos o conceptos que resulten menos conocidos. Suficiente. El dictamen por sí mismo debe poder satisfacer los requerimientos de las partes y del juez, esclarecer todos los aspectos técnicos vinculados con la causa y en tal sentido ayudar a dilucidar los hechos controvertidos. Prudente. Los peritos deben limitarse a conceptuar sobre los puntos que las partes o el juez le someten a su consideración. Si exceden el encargo y dictaminan sobre cuestiones no contempladas en el cuestionario pericial, incurren en abuso de dictamen, salvo que se trate de cuestiones conexas cuyo estudio sea parte de la investigación. Verificable. El dictamen debe contener la explicación detallada de las operaciones y razones técnicas que los peritos tuvieron en cuenta para adoptar sus conclusiones, como así también la identificación precisa de las cosas o documentos que hayan examinado. Es importante que las partes puedan verificar los antecedentes tenidos en cuenta por los peritos para llegar a tales conclusiones, para que se cumpla con el principio de contradicción. Cierto. El dictamen no debe ser falso o mendaz. Las expresiones contenidas en el mismo deben ser veraces, no debe contener afirmaciones falsas. Tampoco debe el perito negar o callar una verdad. Sistemático. En su dictamen el perito debe seguir un orden de exposición lógico y homogéneo, para que las partes y el juez se introduzcan en el tema en una forma razonada. De esta manera, las conclusiones serán una consecuencia lógica de las motivaciones expuestas por el perito. A tal fin, este debe presentar CAEP-MPD, peritajes 2 LIC, E.G. Céspedes. Toda la actividad realizada de una manera ordenada, utilizando una estructura adecuada para la especialidad y los usos judiciales. Preciso. El dictamen no debe ser vago ni evasivo, por el contrario, debe ser concreto y terminante. Es decir, debe parecer debidamente fundamentado y convincente, pues de lo contrario carecerá de precisión y de eficacia probatoria. Alcance del dictamen. Los límites de la labor del perito están dados por el principio procesal de contradicción y por el requisito de prudencia. El perito no debe ceder los límites de su encargo, que está circunscripto por los términos de la providencia judicial que determine el cuestionario o de la que exija ampliaciones. El dictamen sobre puntos distintos carece de validez. Por ello, no debe introducir a través del dictamen puntos que no hayan sido fijados oportunamente, excepto en el fuero penal, si son útiles para esclarecer un delito. Salvo excepción, en ningún caso debe dictaminar sobre cuestiones de derecho, aunque por error del juez y de las partes les hayan sido sometidas a su consideración, porque están fuera del objeto de esta prueba. Asimismo, aun cuando las partes lo pidan, el perito no tiene que agregar documentos al expediente, ya que esta es una carga que las mismas deben cumplir en el momento del ofrecimiento de la prueba. No resulta procedente expedirse sobre el valor o mérito de la prueba, actividad propia del juez y sobre lo cual podrán alegar las partes en la siguiente etapa. Tampoco es correcto realizar apreciaciones que no se hayan requerido expresamente. Siempre se habrá de referir a hechos comprobados o interpretados técnicamente y nunca sobre teorías o presunciones que el juez o los letrados no hayan pedido. Cuando algún punto de pericia no sea de su incumbencia profesional, el perito debe solicitar al organismo jurisdiccional que lo releve de contestarlo. Solo si existe cierta analogía y no hay profesionales de la disciplina requerida, podrá actuar como cualquier idóneo. CAEP-MPD, peritajes 2 LIC, E.G. Céspedes. El perito no deberá adoptar ninguna conclusión si no está verdaderamente convencido de ella, de tal manera que si se considera en estado de incertidumbre, deberá manifestarlo al juez y excusarse de cumplir su encargo. El dictamen pericial no se basa en la certeza ni en la razonabilidad, sino en la convicción. Periodo de revisión. En amparo del derecho de defensa en juicio, los ordenamientos procesales contemplan la necesidad de darle a las partes oportunidad de contradecir o discutir el dictamen ya rendido, antes de ser adoptado por el juez como prueba, art. 473, art. 37, LPL. A tal fin, los informes o dictámenes deberán presentarse con tantas copias como partes intervengan. Presentado el dictamen pericial se dará traslado a las partes de las copias acompañadas por el auxiliar de justicia. La providencia que disponga dicho traslado se deberá notificar mediante cédula al domicilio constituido, art. 473, De ser necesario, la misma tendrá que ser confeccionada por el perito y presentada en mesa de entradas para su confronte. Periodo de revisión. En esta instancia las partes tienen la oportunidad de examinar atentamente el dictamen, advertir alguna falla y realizar presentaciones tendientes a repararlo. Asimismo, si existen causales para ello, tienen también la posibilidad de realizar planteos respecto de su validez. Para cumplimentar esta etapa, generalmente se les otorga a las partes un plazo perentorio de 5 días, salvo que la complejidad o extensión del dictamen justificare un plazo mayor, bajo apercibimiento de perder el derecho a hacerlo. Vencido el plazo, la prueba no puede volver a ser observada, produciéndose en este caso un decaimiento del derecho de las partes, sin perjuicio de los dispuestos para las audiencias de vista de causa en el fuero laboral, art. 37, LPL. Objeciones. Antes del vencimiento del plazo citado, las partes pueden realizar CAEP-MPD, peritajes 2 LIC, E.G. Céspedes. Presentaciones de distinta índole según sea la objeción a plantear respecto del dictamen. Procesalmente, las objeciones pueden definirse como la razón que se propone o dificultad que se presenta para observar una afirmación o impugnar una proposición. De ello surge que, respecto a las presentaciones de eventuales objeciones, estas pueden diferenciarse primariamente en dos grupos: 1, presentación de observaciones y 2, presentación de impugnaciones. Las mismas a su vez pueden motivarse en distintas causales. Observaciones. Se entiende como tales a la acción y efecto de examinar atentamente, advertir y reparar. Por su intermedio se busca mejorar el dictamen, respecto de fallas que puedan perjudicar a las partes, antes que el mismo sea apreciado por el juez. Tiene un sentido atenuado e incluyen las omisiones, la falta de claridad y los errores técnicos, en tanto que estas fallas no sean graves ni dolosas. Dentro de las eventuales observaciones que pueden presentarse encontramos las siguientes: 1, pedido de explicaciones o aclaraciones. 2, pedido de ampliaciones. 3, pedido de rectificación del dictamen. Impugnaciones. Se entiende como tales al acto de combatir, refutar o contradecir una actuación judicial, cualquiera sea su índole.
A través de esta se busca atacar la validez del dictamen. Las mismas pueden afectar en mayor medida el valor probatorio del dictamen y llegar hasta su nulidad, razón por la cual pueden acarrear otro tipo de consecuencias para el perito. Los posibles casos en que resultaría procedente plantear impugnaciones podrían ser: 1. Por ineficacia o incompetencia, si cometió errores inexcusables o si se expidió sobre cuestiones que no son de su incumbencia profesional. 2. Por negligencia, si no presentó el dictamen en debida forma, lo presentó fuera de término, no informó a las partes la fecha de la diligencia cuando éstas. CAEP-MPD, Peritajes 2 Lic. E.G. Céspedes. Lo solicitaron en el expediente, etc. 3. Por falsedad, si las afirmaciones realizadas no son veraces o se oculta una verdad dolosamente. En tal caso puede ser acusado de falso dictamen, art. 275, CP. 4. Por dolo o fraude, si el dictamen fue tendencioso para beneficiarse personalmente o para favorecer a una parte. 5. Por abuso de dictamen, si se cede en el encargo o se pronuncia sobre temas que no son objeto de la prueba. Obligación y términos para contestar. Si el juez lo considera procedente, necesario y conveniente, este le dará traslado al perito para que conteste las objeciones realizadas al dictamen. El perito tiene la obligación de contestar las presentaciones de las partes, ratificando su dictamen o rectificándose respecto de las objeciones planteadas. Cabe destacar que esta etapa es eventual y complementaria de la labor del perito. En esta oportunidad podrá complementar o perfeccionar la pericia, corrigiendo, explicando o ampliando el dictamen. Una vez producidas las aclaraciones o adiciones al dictamen, forman parte de este y constituyen con él una unidad. Según la normativa procesal, a instancia de cualquiera de las partes, o de oficio, el juez podrá ordenar que los peritos den las explicaciones que se consideren convenientes, en audiencia o por escrito, atendiendo a las circunstancias del caso. Cuando el juez o tribunal lo estimare necesario podrá disponer que se practique otra pericia, o se perfeccione o amplíe la anterior. Por los mismos peritos u otros de su elección, art. 473, PUA y art. 37 LPL. Salvo norma en contrario, debería permitírsele al mismo perito que aclare o adicione su dictamen. Asimismo, si después de haberlo presentado, lo revisa y llega a la conclusión de que incurrió en algún error sobre la totalidad o parte de sus conclusiones, debería poder retractarse de su dictamen, ya que los errores de valoración, de cálculo y de conceptualización técnica son más posibles que los de percepción, memoria y narración, en que pueden incurrir los testigos. CAEP-MPD, Peritajes 2 Lic. E.G. Céspedes. Términos. Del pedido de explicaciones y /diagonal o impugnaciones formulado por las partes, se dará traslado a los peritos para que lo contesten en el plazo de 5 días. La resolución que ordena dicho traslado se notifica por cédula, con copia de las observaciones e impugnaciones presentadas por las partes. En sede laboral, podrá hacerse en la audiencia de vista de la causa, si se hubiese designado, atendiendo las circunstancias del caso, art. 37, LPL. Incumplimiento. Sanción. El perito que no concurriera a la audiencia o no presentase el informe ampliatorio o complementario dentro del plazo, perderá su derecho a cobrar honorarios, total o parcialmente, art. 473, PA. Es una causa de exclusión de las listas respectivas, en su caso. Cuando los peritos no se expidieron en términos citados para dar explicaciones o evacuar impugnaciones no compareciere sin justa causa, de oficio se dejará sin efecto su designación, dándoles por perdido el derecho a devengar honorarios si correspondiese y excluyéndolos de la lista. En el caso de peritos de la nómina del Poder Judicial se comunicará a la Suprema Corte de Justicia sus efectos, art. 38, LPL. Renovación o repetición de los dictámenes. Si se declara aprobada una objeción grave o prospera una impugnación, el dictamen queda sin ningún valor y debería repetirse la prueba con otros peritos. Igual criterio podrá seguirse si existe una rectificación importante del perito. En tales casos, el juez podrá decretar una nueva peritación si no existen en el proceso otras pruebas que la hagan innecesaria. Planteos improcedentes. El perito podrá solicitar al juez o tribunal que lo releve de contestar aquellas objeciones que resulten manifiestamente improcedentes, tales como a. Requerimientos de puntos de pericias no fijados oportunamente por el juez o tribunal, b. Alegatos anticipados basados en el supuesto mérito o valor de la CAEP-MPD, Peritajes 2 Lic. E.G. Céspedes. Prueba. C. Ataques contra la persona del perito o cuestionamientos a su idoneidad, y d. Defensas meramente dilatorias o sin fundamento técnico. Actuación en audiencias. Esta actuación se puede dar excepcionalmente en el foro civil y comercial, pero resulta usual en los procesos orales. En todos los casos el perito debe tener presente su naturaleza de auxiliar de la justicia y el alcance de su dictamen. Vista de la causa. Cuando se hubiere diferido la fijación de la vista de la causa, una vez producida la prueba ordenada o vencido el plazo para hacerlo, el presidente del tribunal, dentro de los 10 días determinará la fecha en que deberá realizarse la audiencia. Durante la vista de la causa se observarán las siguientes reglas. A. Se dará lectura a las actuaciones de prueba producidas antes de la audiencia, si alguna de las partes lo pidiere. B. A continuación, el tribunal recibirá directamente las otras pruebas. Las partes, los testigos y los peritos, en su caso, serán interrogados libremente por el tribunal, sin perjuicio de las preguntas que puedan proponer las partes. Art. 43 y 44, LPL. Intervención de las partes. Las partes tendrán intervención en la audiencia a los efectos del contralor de la prueba y podrán hacer, con permiso del presidente del tribunal, todas las observaciones que consideren pertinentes. Asimismo, se podrá limitar dicha facultad cuando las interrupciones sean manifiestamente improcedentes o con propósitos de obstrucción o contrarios a los fines del proceso. Art. 45, LPL. Apreciación de la prueba en la sentencia. Se trata de una actividad procesal exclusiva del juez. Por apreciación o valoración de la prueba judicial se entiende la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido. CAEP-MPD, Peritajes 2 Lic. E.G. Céspedes. Existen 3 sistemas de apreciación de la prueba: el de las pruebas legales, tarifa legal, el de la sana crítica, remisión a criterios de lógica y experiencia por acto valorativo del juez, y el de la libre convicción o apreciación en conciencia, valoración personal. El sistema de libre convicción implica la libertad de apreciar y valorar pruebas producidas en la causa para alcanzar la convicción sobre los hechos controvertidos. En contrapartida, impone la obligación de explicar los motivos que llevan a la formación del convencimiento sobre la base de dichas pruebas y exige una mejor preparación. Aparecen procesos totales y de instancia única, en los cuales el veredicto se dicta pronunciándose el tribunal sobre los hechos apreciando en conciencia la prueba ofrecida, art. 44 INC. D. LPL. El Código Procesal Civil y Comercial establece que los jueces formarán su convicción respecto de la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa, art. 384. Fuerza probatoria del dictamen pericial. Según el Código Procesal, la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en consideración la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se fundan, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca, art.
474. La competencia de los peritos. En el desempeño de su encargo, el perito debe emitir conceptos de valor técnico o científico que escapan al común de la gente. Es obvio entonces que la eficacia probatoria del dictamen depende, fundamentalmente, de la competencia del perito para el caso. La uniformidad o disconformidad de sus opiniones. La declaración de un perito puede estar en contradicción con la de otro perito, lo que prima facie indica que el dictamen no puede tener plena eficacia. CAEP-MPD, Peritajes 2 Lic. E.G. Céspedes. Probatoria, atento a que no existe uniformidad entre los expertos. En tal caso, si recaen sobre hechos técnicos, es menester tener en cuenta los medios técnicos empleados para la observación, el método seguido, el carácter racional de las conclusiones, para adoptar al que aparezca mejor fundamentado. Un caso análogo lo constituye la presentación, por parte del perito, de una rectificación parcial del dictamen o que recaiga sobre puntos secundarios. El juez debe considerarla y someterla a una crítica rigurosa, que tenga en cuenta los fundamentos del dictamen inicial y de la adición, para determinar la fuerza de convicción y el mérito probatorio que en conjunto le merezcan. Si el cambio de opiniones del perito es importante, ello es motivo suficiente para negarle mérito probatorio, porque indica falta de seguridad en los conceptos. Los principios técnicos en que se fundan. En el dictamen debe aparecer el fundamento de las conclusiones del perito. Si éste se limita a emitir su concepto sin explicar las razones que lo condujeron a esas conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria. Lo mismo será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. El principio de la sana crítica. En el Código de Procedimiento se reconoce la libertad de crítica del juez, para que éste pueda controlar cabalmente si el dictamen cumple o no los requisitos para su validez y eficacia probatoria. La premisa básica es que las críticas sean bien intencionadas y sustentadas en criterios objetivos, tales como la lógica, la experiencia, la psicología judicial, etc. No basta que las conclusiones sean claras y firmes, porque el perito puede exponer con claridad y firmeza tesis equivocadas. Si a pesar de esa apariencia el juez considera que los hechos afirmados en las conclusiones son improbables, de acuerdo con las reglas generales de la experiencia y con la crítica lógica del dictamen, este no será convincente y no podrá adoptarlo como fundamento exclusivo de su decisión. CAEP-MPD, Peritajes 2 Lic. E.G. Céspedes. La concordancia con las demás pruebas. Es obvio que si en el proceso aparecen otras pruebas que, según el mérito que le merezcan luego de una crítica rigurosa, razonada y de conjunto, desvirtúan las conclusiones del dictamen o las hacen dudosas o inciertas, aquel no puede tener plena eficacia probatoria. Es justo motivo de duda sobre las conclusiones del dictamen de expertos, que autoriza al juez para rechazarlo, la existencia de otras pruebas, de igual o superior valor, que arrojan resultados distintos y contrarios al del dictamen. Vinculación. El dictamen del perito no es vinculante para el juez, o sea, no lo obliga y tiene libertad para valorarlo y la facultad de criticarlo. Podrá entonces abstenerse de considerarlo, mediante decisión debidamente fundamentada. Si el juez considera que los hechos afirmados en las conclusiones son absurdos o imposibles, no debe tener en cuenta el dictamen del perito. Por el contrario, si el juzgador considera que los fundamentos y las conclusiones del dictamen reúnen todos los requisitos de lógica, de técnica, de ciencia, de equidad, de validez, de eficacia, que para el caso pueden exigirse, y no existen otras pruebas mejores o iguales en contra, no puede rechazarlas sin incurrir en arbitrariedad.